Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Una vez más se abre ante la sociedad asturiana la preocupación por mantener y por reforzar nuestro tejido industrial, fuente de riqueza y de empleo para esta región. En Asturias, la tasa de actividad asciende en el año 2016 a un 52,36% y la tasa de paro a un 17,05%. El índice de producción industrial del Principado de Asturias muestra un dato desolador, con una tasa anual negativa de 8,3 puntos porcentuales, la segunda mayor caída de toda España. Estos datos son, a grandes rasgos, la realidad de una región que se ve incapaz de ocupar los mejores puestos del escalafón estadístico de la economía española. Por lo que el problema no es Alcoa, no son sus aproximadamente 400 trabajadores directos o sus 200 indirectos. El problema es la ausencia de un plan industrial y empresarial en Asturias. Términos muy distintos entre sí, por otra parte, que carecen de interés para un gobierno socialista que pretende que el maná les caiga del cielo. Que la política comunitaria de la Unión Europea y la española son esenciales, pues sí, lo sabemos, efectivamente. Pero lo que no es menos cierto es que la política autonómica también debe de ser una preocupación por parte de este Gobierno de izquierdas y ocupa una pieza esencial en este entramado. Por tanto, señorías, avancemos en el diseño de este plan empresarial e industrial que garantice la continuidad de la planta Alcoa en nuestra región y con ella el resto de empresas que tienen su residencia en Asturias. Avancemos en la competitividad y en la productividad empresarial y siempre en beneficio de nuestra comunidad. El sector público no debe de realizar injerencias en el sector privado, pero sí debe mediar para conseguir los mejores resultados para nuestra región y poner los pilares esenciales en los que se sustente las empresas asturianas. No confundamos, señorías, el papel de lo público y de lo privado. Señorías, no tenemos elementos de juicio para determinar qué empresario es o puede ser más conveniente para adquirir Alcoa. El Gobierno regional debe apostar por Asturias, velar por sus puestos de trabajo, atraer capitales y consolidarlos en la región. Esa debe ser su preocupación y su objetivo. El empresario que mire por estas variables será un buen empresario para nuestra región. Entrar en estos momentos en más debates cuando desconocemos la realidad que se cierne alrededor de esta empresa es extralimitarse e incluso podría llegar a ser perjudicial si se producen interferencias no deseadas en los procesos de negociación empresarial. Estamos de acuerdo con que la interrumpibilidad es fundamental para Alcoa, en la medida que los fondos que recibe pueden cubrir hasta el 20% de los costes totales de la empresa, en este caso de Alcoa, dado que la producción de aluminio es intensiva en electricidad. Pero no es menos cierto que empresas como Asturiana de Zinc, como Arcelor, también son demandantes de este recurso productivo y no tratan de tensar la cuerda año tras año con la tarifa eléctrica. En Galicia, el Gobierno regional, el Gobierno del Partido Popular, se mantuvo al lado de los trabajadores de sus dos plantas. Apoyó a la empresa asentada en su región e impulsó el gasoducto de Amariña para abaratar los costes de producción, por poner un ejemplo. El Gobierno gallego se movió para favorecer el mantenimiento del tejido empresarial, pero el sector público no realizó injerencia alguna en el ámbito de una empresa privada. Recordemos las palabras del consejero de Economía gallego, Francisco Conde, y de los propios trabajadores. Lo importante es garantizar la viabilidad de las plantas y, por tanto, sus empleos, más allá de quién sea su propietario. Señorías, indudable resulta que vamos a defender cualquier posición de mejora para la industria asturiana para la industria asturiana. Y, en tercer lugar, decir también que el Grupo Parlamentario Popular siempre apoyará aquellos modelos de política energética nacional que regulen nuestra industria, que beneficien nuestra industria en términos generales sin discriminación alguna. Volvemos a reiterar que todos los grupos que estamos aquí en este Parlamento tenemos representación a nivel nacional en el Congreso de los Diputados. Por tanto, actuemos allí con nuestras propuestas, llevemos propuestas concretas. De hecho, no podemos olvidar cómo la subasta de interrumpibilidad amplió en esta última ocasión los grandes bloques de 90 megavatios, en una puja a la baja de 8 a 10. Se han incrementado los bloques, lo cual beneficia a las empresas españolas y en concreto a las asturianas y en concreto a Alcoa. De hecho, la subasta eléctrica en la que se pujó esta última semana se refleja unos resultados favorables para esta empresa, para la empresa Alcoa. Parece que eso a lo mejor no gusta a algunos grupos. En concreto digo para la empresa Alcoa Avilés. Esta no es una mera apreciación del Grupo Parlamentario Popular. Estas son palabras de sindicatos empresariales,
como por ejemplo José Manuel Gómez de la U, de Comisiones Obreras, presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, que mencionaba que el objetivo consistía en que Alcoa Avilés consiguiese un bloque de 90 megavatios y decía expresamente que con esos 90 megavatios podríamos ser más rentables de lo que somos. Finalmente, el resultado fue positivo y el objetivo se alcanzó. No estamos descontentos, se limitó a aseverar un portavoz de la firma Alcoa en España. Por tanto, la subasta no fue desfavorable para Alcoa, lo que revertirá en sus menores costes y en su competitividad. La subasta no fue desfavorable para las empresas electrointensivas. Muchas gracias.